Bienvenidos oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zootecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Universidad? Este es su programa Fuerza Potros, el programa de la Facultad de Zootecnia y Ecología. Mandamos un saludo a todos los que nos sintonizan a través de las ondas hertzianas en radio, en Cuauhtémoc, Parral, Delicias y aquí en Chihuahua. Gracias por estar en sintonía. También mandamos saludos a la gente que nos ve por YouTube o algunas redes como Instagram, Facebook. Gracias a todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y a mí me da mucho gusto porque nos conocemos desde hace rato. Es muy buen amigo, el doctor Carlos Ochoa Quirós. Buenos días, doctor. Doc, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación y pues sí han sido muchos años, pero tú parece ser que hiciste un pacto con algún ser de otro mundo, te sigues manteniendo igual. Después platicamos de eso. Perfecto. Oye, como bien, consumo productos de zootecnia muy sano. Eso explica el por qué te has permanecido igualito desde hace, no voy a decir cuántos años, pero ya han sido bastantes. Así es. Oye, Carlos, catedrático de la Facultad de Zootecnia y Ecología. ¿Cuántos años de catedrático? Ya voy a llegar al año 29. 29 años. 29 años. Y tú también estás igual. 29. Agradezco el comentario, sé que no es cierto, pero agradezco la cortesía. Oye, lo acabo de decir en vivo. Sí, lo acabas de decir en vivo, pero sí. Es correcto. Así es, pero la cortesía se toma en cuenta. Oye, claro que sí. ¿Tu formación? ¿Qué licenciatura Yo, inicialmente fueron 2 licenciaturas, una en psicología y una en ciencias políticas hace muchísimos años antes de que existiera el internet, ¿sí? Terminé, de hecho, cuando terminé la maestría todavía no existía el internet, también la maestría en ciencias estratégicas. Ya después fue el doctorado en administración, también hace ya bastantes ayeres. Y posteriormente pues ya me certifiqué porque pues empecé a finales de los 90s con la entonces Procuraduría, hoy Fiscalía, con la que duré 23 años. Me certifiqué en lo que fue entrevista forense e inteligencia criminal. Y pues ahí me tocó participar en investigaciones desde homicidios, antisecuestro, feminicidios, delitos sexuales, delitos patrimoniales, corrupción, sí, ese tipo de investigaciones me tocó participar en esos 23 años, a la par de los ya 29 que llevo muy agradecido con la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues de brindarme un espacio durante todos estos años. Espero que me sigan brindando espacio en el tiempo que me queda, pero muy agradecido. Entonces, ese es, digamos, un resumen de casi 30 años con los que estoy muy agradecido. Es un resumen porque sabemos que traes mucho trabajo de preparación, porque la licenciatura, ¿dónde la hiciste? En Brigham Young University, en el estado de Utah, así es una universidad mormona. Hay toda una historia, yo no soy mormón, pero hay toda una historia de por qué precisamente acudí ahí. Y aunque hay historias, no hay internet, no hay videos que no hay videos, fíjate, trágicamente te digo que terminé todavía la maestría y no existía, el internet estaba en sus inicios. ¿La todavía ¿En dónde? En Inglaterra, fue en Inglaterra, fue el doctorado allá también, pero pues no existía, ya para el doctorado sí, ya el internet ya estaba funcionando de cierta manera, pero fue en Inglaterra, así es. Fíjate, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, y regresas a tu tierra, Chihuahua. Afortunadamente para mí. Tengo la gran fortuna de poder haber regresado, quedarme aquí. Aquí nacieron mis hijos. Muy agradecido yo con la vida. Y pues agradecido con la universidad porque la universidad siempre me permitió pues continuar actividades pues a la par de mis actividades académicas. Oye, y seguirme preparando y pues me han permitido seguirme pues las certificaciones. La universidad me apoyó con permisos, entre otras cuestiones para poder ir, entonces pues muy agradecido. Es que 29 años. Sí. No lo quería decir, pero tú me diste clases cuando era estudiante. Así es, te agradezco que me hiciste sentir muy viejo, así es, pero sí, ya, así es. O sea, primero tuve el gran privilegio de que
de que fueras estudiante y poder estar en el salón de clases, pero haber hecho alguna contribución, pero sí, desde ese entonces. Dijimos que íbamos a contar mentiras. No, mentiras. Así es. A mí me consta que realmente siempre eres una persona muy, se puede decir, transparente. O sea, si eres malo con alguien es porque algo hizo. Si eres bueno con alguien es porque algo hizo. Tratas a las personas como te tratan. O sea, yo me he fijado mucho en eso. Eres muy transparente y no, o sea, pues está bien. Para mí es correcto que una persona también no busque que los derechos se cumplan, que se ejerza la ley, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo veo que siempre te he considerado una persona. Sí, eso afortunadamente, gente quienes fueron mis mentores en los 90s, eso sí me quedó muy claro en términos de la aplicación de la ley, sobre todo en delitos de alto impacto. Y la necesidad de esclarecerlo, por el bien de las familias de las víctimas, en términos de delitos sexuales también por las víctimas, sí, hacer el mejor esfuerzo a pesar de, pues obviamente, la cantidad de casos. Sí, lamentablemente que hay en esas áreas, pero hacer el mejor esfuerzo por resolver ya las horas que eran, porque realmente pues no había horario para ese tipo de acciones. Yo lo resumo en una palabra. Ético. Eso eres. Ético. Soy una persona con múltiples deficiencias, pero me gustaría pensar que en esa área hice lo mejor que pude con un excelente equipos, plural, que me tocaron a lo largo de los años, y poder hacer alguna contribución, ¿sí? Y tratar, repito, de a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pues darles pues algún tipo de resultado, ¿no? Y este programa salió con una plática. Una vez que estábamos ahí, ocurrió un suceso muy extraño en Chihuahua, que era raro que pasara, una amenaza de bomba en una facultad de la universidad. Entonces yo dije, bueno, en Estados Unidos eso es muy común, ocurre demasiado. Y yo dije, bueno, ¿quién nos pudiera dar un panorama de por qué está ocurriendo eso aquí, o qué están pensando los jóvenes, o qué está ocurriendo con la sociedad? Y dije, pues el doctor Carlos, ni modo. Y con todo el gusto del mundo, es un tema que desde hace algunos años he tenido la fortuna de impartir, inclusive aquí ocasionalmente a públicos de la universidad. Pero sí, este fenómeno ya los estadounidenses, vamos viendo ahí, pues lo han experimentado desde los 80s, pero realmente pues fue con lo de Colorado, sí, en Littleton, donde pues fue el digamos que el punto cero de los tiradores activos, y que realmente se empezó a ver este fenómeno como pues realmente una amenaza para las escuelas, ¿sí? Desde inclusive las preparatorias hasta las universidades. El 2014 todavía eran que poquito menos de 200 incidentes en la Unión Americana, 174 si no me equivoco, de acuerdo a las organizaciones sin fines de lucro que llevan el conteo. Pero la pandemia sí todavía no se entiende muy bien desde el punto de vista científico por qué se detonó. Porque para el 2020 ya eran más de 600 eventos, ¿sí? O sea, ponte a pensar lo que creció en términos porcentuales, y no ha bajado de 600 en los años posteriores. Para el año 2024 parece ser que va a llegar a 700, ¿sí? A 700 eventos, donde son tiradores activos y una cantidad de víctimas plural, es decir, 2 o más víctimas. No se están tomando en cuenta todos los eventos donde lamentablemente alguien pierde la vida, pero es una sola persona. Aquí estamos hablando de eventos masivos, donde es un tirador quien tiene características sumamente aleatorias y quien de la nada empieza a dispararle a terceros. Y en estos casos entran escuelas únicamente, o también centros comerciales, por ejemplo, porque no sé, hace unos años se escuchó mucho uno de Walmart, por ejemplo. Así es. Entran eventos donde el tirador no mostraba intención independientemente del escenario. Sí, entonces, por ejemplo, lo que tú estás hablando de Patrick Crucius, sí, en el 2019 en Walmart, donde inclusive chihuahuenses perdieron la vida, lamentablemente, fue uno de los considerados en ese año, y ese fue pre-pandemia. Estos individuos, han sido tantos eventos en la Unión Americana, pues que ya han sido muy estudiados. Y se les llama
se les dice que tienen, como te mencioné, una personalidad aleatoria. Hay 4 grandes rubros de personalidades. Tienes el aleatorio, tienes el innovador, tienes el organizador y tienes lo que se llama el conformista. Obviamente esta es una división, pues digamos que bastante general para efectos de la explicación. Los aleatorios los menciono porque ellos, su enemigo natural, no me gusta mucho esa palabra, pero sí hay que decirlo de esa manera, son la gente muy organizada, ¿sí? Los aleatorios son los que se sienten excluidos de alguna u otra manera. Ok, sí. Que mencionas, me acuerdo de los 90s. Sí. Yo escuché a Pearl Jam con una canción que se llama Jeremy, que cuenta la historia de un niño que lo hacían mucho bullying en la escuela. Encuentra el arma de su papá y va a la escuela y... Jeremy lamentablemente fue, digamos que pues hizo un pronóstico a futuro de lo que iba a empezar a suceder. Y pues sí, empezó a suceder en 1999 como todo el mundo, algunos de nosotros lamentablemente recordamos en las afueras, en un suburbio de Denver, Colorado, sí, que fue pues híjole muy impactante, en aquella, pues siguen siendo impactante, pero en aquel entonces como que era algo que no se había experimentado. Entonces estas personalidades aleatorias, y ese caso lo mostró, ellos a las personas a quienes les dispararon fueron a quienes consideraban muy rígidos. Les dispararon a los de los clubes religiosos, ahí de la preparatoria, a cierto tipo de maestro, eligieron cierto tipo de maestro, a cierto tipo de autoridades, ¿sí? Porque debo decir, no porque se tenga el perfil organizador, ya eres una persona a quien estos individuos van a quererles disparar. Debes tener todavía una característica de rigidez. Y un amigo que después se estableció que era parte de lo que se llama el perfil innovador. El perfil innovador son tanto las personas muy emprendedoras, por ejemplo, las personas muy sui generis, muy fuera de lo común, las personas, digamos que rompen las reglas, pero de alguna manera no lo hacen agresivamente. Esos son los innovadores. ¿Y son los difíciles de identificar? ¿O no? Los innovadores no, al contrario, son muy fáciles de identificar porque la mayoría de la población va a ser o conformista o va a ser organizado. Entonces son los que de alguna manera, digamos que es el que fastidia, pero no causa daño. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y entonces ellos, por eso, un innovador pues va a buscar ciertos lugares en donde poderse desempeñar. Ahora los menciono porque estos individuos son los que mitigan a la personalidad aleatoria. En ese caso, en Denver, cuando llegaron estos 2 individuos, le dicen a uno de sus compañeros, vete porque vamos a hacer un tiroteo. Y ese amigo, una personalidad innovadora, ¿sí? Okay. Él posteriormente pues sufrió una serie de consecuencias postraumáticas de que él podría haber hecho más, podría haber salvado a gente, etcétera, etcétera. Pero inclusive lo vemos en otros tiroteos. Recuerdo un tiroteo, si no me equivoco, en el estado de Pensilvania, donde el muchacho está disparando en su escuela, le dispara a uno de sus compañeros, le da un disparo a los glúteos y llega y se disculpa con él mientras está haciendo el tiroteo. Porque este muchacho no iba contra él, era una personalidad innovadora, ¿sí? Entonces, los innovadores, pues son los más adecuados para mitigar a estos individuos. Aquí en la universidad mencionas que recientemente pues se tuvo en una de las facultades, el año pasado tuvimos 2 eventos. Aquí pero amenazas, ¿no? Nada más. Bueno, sí fueron amenazas, afortunadamente no se llegó a mayores. Fue excelente tanto la intervención de las autoridades universitarias. Ahí sí voy a mencionar el personal de psicología de la Facultad de Derecho en uno de los eventos. Mis respetos, cómo intervinieron, y después vinieron las autoridades municipales y estatales. Pero aquí el punto interesante es que se tiene que buscar prevenir, se tiene que buscar incluir a estos muchachos, porque la Unión Americana, si está viendo esta incidencia, lo malo es que ellos tienen mucho más accesos a armas de fuego por la segunda enmienda constitucional. Nosotros aquí, la población civil, no es tan fácil que tengamos acceso a armas. Obviamente la población delictiva sí tiene mucho más acceso, pero no se necesita un arma para querer causar daño, ¿sí? En uno de los eventos, el año pasado, de hecho, era arma blanca, ¿sí? Que el muchacho precisamente quería causar daños a terceros, pero que la oportuna intervención, pues pudo prevenir, obviamente, que se llegara a mayores. Aquí lo que se debe promover, recientemente en la Facultad de Filosofía y Letras, con personal con quien yo tuve el gusto de trabajar en el C4, vinieron a dar capacitación de cómo actuar durante un tiroteo, ¿sí? Y esa capacitación ojalá se pueda dar en todas las facultades. Claro. Y a la par,
estamos aquellos de nosotros quienes hablamos, capacitamos en lo que es la prevención y cómo identificar a estos muchachos antes de que detonen y cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo. Sobre todo buscar estos mentores quienes tengan ese perfil más innovador, más flexible. Sí el perfil organizador puede ayudar, pero de alguna manera no van a entender a estos muchachos en términos de por qué se sienten excluidos, por qué no sienten, por qué son un Jeremy, en otras palabras, por qué sienten que no son parte de una comunidad y por qué no son integrados. Y el caso, por ejemplo, la universidad ya tiene tiempo que aplica un test psicológico al entrar. A veces detecta ese tipo de comportamientos. Ese test, que lo conozco muy bien, detecta varias cosas, ¿sí? Sin embargo, si bien te va a decir cuáles alumnos, digamos que son un foco rojo, se les tiene que entrevistar para determinar si son esta personalidad aleatoria, que es el seguimiento que se intenta dar en todas las facultades, porque se les hace el examen y pues bueno, al diferente personal de psicología, nosotros pues ahí está Nelly con su excelente trabajo y su excelente capacidad y en la facultad de zootecnia, ella se le pasa el reporte y entonces ella empieza a hablar con estos muchachos para detectar pues qué ayuda se les puede dar para que de alguna manera puedan rehabilitar, sanar aquellas circunstancias que se mostraron en los resultados del examen. Sin embargo, los aleatorios requieren una mentoría adicional a lo que es el tratamiento psicológico, porque ellos, su problema es tanto psicológico, pero reitero, no sentirse integrados. Entonces necesitan a alguien que los integre. Aquí en la universidad, como en otras tantas, pues se tiene el concepto de tutoría. Sí, claro. Lo más adecuado sería, pues a todos los tutores, poderlos entrenar. No es un entrenamiento difícil, realmente es una plática muy sencilla en términos de cómo integrar a estos muchachos. Y sobre todo aquellos tutores que, repito, tengan ese perfil más innovador, ¿sí? Entonces, vale la pena tomarlo en cuenta, sobre todo porque hay otros factores que si ahorita tenemos tiempo te los comento. En términos de, por ejemplo, la furia al volante, como está teniendo la consecuencia no intencionada de que se den estos enfrentamientos en los lugares de trabajo, se den en las escuelas, pero sí la prevención a la par de la excelente capacitación que dan los compañeros del C4 en términos de que sí ya está el evento, cómo actuar, qué es lo que se tiene que hacer y que, repito, ojalá en todas las demás facultades de la universidad pues se pueda hacer lo que se hizo en la Facultad de Filosofía y Letras unos cuantos meses atrás, para poder dar este entrenamiento. Oye, es que el comportamiento humano es difícil. Así es. Por eso muchos decidimos trabajar con plantas o trabajar con microorganismos que sabemos cómo reaccionan a algo, ¿no? Hace mucho platicábamos que una persona puede aplicarle un test hoy a alguien y tener unos resultados y en un mes tener unos completamente diferentes, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con cómo se... El entorno. Sí, el entorno, iba a decir, cómo se relaciona con otras personas, por ejemplo. Y habrá la posibilidad de que alguien se brinque el test, o sea, que digas, no me van a detectar que traigo estos problemas. Los famosos, hay tanto los falsos positivos, ¿sí? Como las personas que detectan cómo mentir precisamente en estas evaluaciones. Cuando yo estaba en fiscalía, para darte una idea, pues se les hace evaluación en los centros de control y confianza. Entonces yo me puse a pensar cómo detectar psicopatía, ¿sí? Porque entre los policías, pues inevitablemente los psicópatas se van a sentir atraídos por ser parte del personal. Entonces me puse a averiguar y dije, bueno, los psicópatas en términos neurológicos son lo contrario de los autistas. Entonces dije, ¿por qué no volteo una evaluación de autistas? La aplico al revés para ver si puedo detectar a los psicópatas. Empecé a hacer pruebas y me llamó la atención que, bueno, ya les expliqué. Y uno de los que salió con psicopatía se me acercó al final de la aplicación y me dijo, oiga, pues es que esta evaluación yo no sabía cómo contestarla. Sí, le dije, ok, le digo, no, primero dímelo, sé sincero, el resultado que salió es el resultado correcto. No, me dijo, sí soy, yo soy. Ya me explicó él toda la situación que traía, inclusive algunas cosas que lamentablemente no puedo mencionar. Él posteriormente perdió la vida en ciertas actividades, por no entrar en tantos detalles, pero me empezó a describir muchas cosas y pues digamos que todo el rango de psicopatía. Y me dijo, control y confianza no lo había detectado. Sí, le digo, porque contigo necesitamos, o sea, control y confianza funciona con el 90 o más por ciento de las personas. Tú eres de ese porcentaje muy pequeño que necesitamos este tipo de herramientas. Y luego ya me preguntó, ¿y qué va a hacer usted? No, le digo, pues mira, tengo tu resultado, pero no tengo evidencia de que andes haciendo
Aunque me digas, no tengo evidencia que le respalde que tú andes haciendo otras actividades. Sí. Lo único que te puedo decir es que, pues bueno, ya hay maneras de detectarte, ¿sí? Y pues les pasé ese tip. No fue encontrar el hilo negro, simplemente una evaluación que ya existía, aplicarla a un grupo de personas y de otra manera que típicamente no se le aplicaría. Sí, no lo esperaba. Era un examen de autismo, o sea, sí, pero aplicado de una manera, más bien aplicado a un público diferente. No hice nada para cambiar la evaluación, literalmente nomás se las apliqué y lo único que hice fue invertir los resultados de la escala, ¿sí? Para poderlos detectar. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Así de sencillo. Y esa evaluación la he aplicado ocasionalmente a mis estudiantes. La probabilidad de ser psicópata es bajo. O sea, realmente no andan entre nosotros como se cree. Pero ocasionalmente, uno que otro sale con esas características. Ve tantos programas de televisión donde es impresionante cómo de repente uno quiere relacionar cosas que ve en los programas con lo que ocurre en la sociedad y vemos que nuestra sociedad es completamente diferente. Así es. Comparada con los de Estados Unidos. Sí, exactamente. Sí, indudablemente la característica gregaria de nuestras comunidades nos ha ayudado mucho, de que no tenemos nadie al margen de nuestras comunidades, pero lamentablemente ya mucha gente está siendo excluida de ese sentido comunitario, de ese sentido de familia. Digamos que se ha atomizado muchísimo la sociedad y lamentablemente es ahí donde se dan estas personalidades aleatorias quienes quieren ejercer algún daño contra quien ellos consideran que los excluyen. Y repito, su enemigo lamentablemente natural son las personas quienes ellos perciben como muy rígidas, muy organizadas, que no perciben muy flexibles. Me hablaron hace 2 años a una institución educativa de nivel medio superior. Una chica amenazó con quemar la escuela, ¿sí? Entonces les dije en qué materia fue. Ya cuando hablé con la chica me dijeron cuál materia. Les dije, ok, ese maestro tiene esta y estas características. Y me dijeron, ¿cómo lo sabes? No, pues porque ella es una persona aleatoria y contra una persona quien ella percibe como rígida, ¿sí? Ya cuando hablé con la señorita, sí traía ella planes, no así muy concretos en términos de lo que iba a realizar en la escuela, pero mínimo ya tenía pensado realizarlo en un salón de clase, ¿sí? La gasolina, cosas, o sea, tenía ya todo de alguna manera listo para poderlo llevar a cabo. Les di ahí ciertas indicaciones a esa escuela. Les dije, miren, no dudo que este maestro es excelente, sí, pero no es adecuado para este tipo de muchachos. Es una persona muy rígida, sí, y que los va a detonar. Entonces van a tener que empezar a hacer ciertas actividades. Una de las actividades que hicieron, que me llamó mucho la atención, que siguieron mis consejos, les dije, pídanles un día a los muchachos que lleven sus cuadernos en algo que no es una mochila. Que es lo que se les ocurre. Okay. Todos son muchachos que literalmente me tocó estar ahí. Llevaron un microondas, ¿sí? Ahí llevaban, sí. Unos los llevaban en una carrucha, ¿sí? Se les ocurrieron diferentes cosas. Ándale, algo así por el estilo. ¿Eso qué hace? Los que se sienten excluidos, que se sienten raros, que se sienten fuera de lugar, pues ya se sienten parte de algo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está actuando extrañamente, ¿sí? Entonces, son estas cositas que se pueden hacer. Y con los maestros rígidos, que en su mayoría tienden a ser excelentes maestros, ¿sí? Hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Ok, qué bueno que eres bien rígido y que eres bien estricto y tu materia lo amerita. Pero bájale una rayita, ¿sí? Ciertos muchachos necesitan que lo hagas una rayita. No significa que los tienes que pasar. Sí. Obviamente tienen que aprobar con sus propios méritos. Es el trato. Y es lo que yo hablo con maestros quienes tienen estas características. Ese maestro con el que me tocó hablar en esa institución, afortunadamente lo tomó muy bien, ¿sí? Sí estaba un poquito asustado, como que, caray, o sea, pues yo era el objetivo de esta chica, quería llevar a cabo esta acción conmigo. Le dije, mira, es que no lo tomes, no eres tú, pero es tu forma de actuar, claro. ¿Sí? Entonces, lo que te ha permitido ser un excelente maestro, porque inclusive lo habían galardonado, ¿sí? Y pues ya ves los días del maestro, se llaman los excelentes maestros. Típicamente esos son los maestros quienes ganan el día del maestro. Bien por ellos, pero si bien van a ser recordados por la inmensa mayoría de los alumnos, van a ver estos individuos quienes los ven como enemigos, que los ven muy rígidos, muy inflexibles y que lamentablemente puede propiciar, sobre todo en el entorno actual, que quieran causarle daño a la institución o a ellos mismos. Patrick Crusius, su problema no era con los mexicanos. Su problema era que ese Walmart en especial que eligió, y que fueron palabras de él lo percibía como todo muy organizado.
y muy organizado por gente distinta a él. Entonces él percibía esa rigidez, el blanco, ¿sí? Anglosajón, como se dice comúnmente, y pues entonces va y nos ve a nosotros los latinos, ¿sí? Y él percibe esa organización, todo el mundo, o percibe que otros anglosajones están integrados, o sea que está toda la comunidad integrada, y él dice, ¿por qué está esta comunidad integrada? ¿Y por qué a mí me excluyen? Porque él viajó desde Dallas. ¿Por qué yo en Dallas soy excluido? ¿Y por qué aquí todos están integrados? Porque aquí en El Paso, Texas, anglosajones y latinos ¿Cómo así? se llevan bien. Eso propició. Sí, él vio dijo, me están excluyendo a mí, no me están incluyendo, por lo tanto tengo que hacer algo al respecto. Entonces, con los maestros, y me ha tocado hablar con unos maestros aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, repito, excelentes maestros, estrictos, pero le digo, ¿sabes qué? Tu rigidez puede detonar a uno de estos muchachos. Entonces, ellos no quieren que los pases, simplemente quieren que el trato sea diferente. Es lo que les digo, ¿sí? Porque los maestros dicen, es que quieren que lo pase. No, para nada. Lo que quieren es eso. Entonces, si vamos... No tuve yo acceso a la información reciente de la bomba, pero independientemente de lo que haya salido en los medios, yo sé que este muchacho, quien lo haya hecho, tenía esas características. Porque se mencionó que era en época de exámenes, etcétera, etcétera. No tanto que quieran ser aprobados, sino el trato que reciben. Y si yo pudiera averiguar, estoy seguro que me voy a topar que quien fue el detonante fue un maestro bastante bueno, pero que en la percepción de ese estudiante tenía algo de rigidez. Y que este muchacho no tenía un tutor con características más innovadoras, más de mentor, para poderle decir, para que también le baje de rayitos, porque no es nomás el maestro, es también el alumno quien le tiene que Oye, doctor, Sí. esto nos da para platicar horas y horas y horas. Sí, claro. Lamentablemente el tiempo es corto aquí, tenemos muy poquito, pero No. me gustaría invitarte en otra ocasión, seguir platicando con esto, algunos Claro temas, que sí. las características que me dijiste que a lo mejor si le pudiéramos con el tiempo. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en Fuerza Potros. A la orden, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y pues me da un enorme gusto que se estén difundiendo estos temas. Bien, gracias a todos los que hacen posible este programa. Esto fue Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.